Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas de la Ventana Ciudadana? Una vez más en este bloque en que nosotros conversamos con distintas personalidades en este diálogo ciudadano respecto de temas de nuestro país, de la región y del mundo. En este caso hemos querido retomar un tema que ya enfocamos en unas semanas anteriores con Jan Simmons respecto de la situación en Afganistán. Y en esta ocasión hemos invitado a un destacado profesor universitario, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Chile, don Cristian Fuentes Vera, a quien saludamos y le invitamos a saludar a nuestros amigos que, como usted sabe, además de las colaboraciones que usted nos envía de modo frecuente a través de Philip, eh, sus artículos llegan a través de la ventana a Chile, a América Latina y al mundo. Hola Juan Luis, hola a todos, muchas gracias por invitarme a conversar contigo y bueno, démosle una vuelta a este tema que es un tema bien importante para todos, para todo el mundo, ¿no? Mira, mi primera pregunta tiene que ver fundamentalmente con que desde el punto de vista de nuestra realidad, como que el tema ha ido bajando su perfil, como Mm, que ha ido bajando el interés. Sin embargo, esta situación producida en Afganistán a través de la invasión, dicen algunos, yo no sé si será tan invasión, mm, de los talibanes, produce una serie de hechos que deberían preocupar a la humanidad, como es el caso de los derechos humanos de los distintos sectores sociales, políticos, culturales y particularmente la situación de la mujer. claro. Entonces, se ha bajado un poco el perfil. Nosotros creemos que es un tema que debería estar todavía y permanentemente de actualidad, donde se altere los derechos humanos, debería estar la humanidad pendiente con su ojo, sobre todo con los expertos como tú. Bueno, sí, tú pones un tema que es muy importante, que es el tema de la violación de derechos humanos. Los talibán ahora, aunque ahora vienen con un discurso distinto a su primera incursión en el gobierno de Afganistán. Tú dijiste de que no era una invasión, yo estoy de acuerdo contigo, no es una invasión porque el talibán es afgano, el talibán es una visión del islamismo, una visión yihadista, o sea, una visión guerrerista, y una visión integrista del islamismo. Ellos creen de que la ley que hay que obedecer es la Sharia, que es la ley establecida por Mahoma en el Corán. ¿No? El Mahoma es del siglo VII después de Cristo. O sea, en todo caso, y esta obviamente es una opinión mía y la digo con mucho respeto, en su momento fue una ley que significaba un avance en esos pueblos, digamos, ¿no? En el pueblo árabe, sobre todo, que es el primer pueblo que se convierte al Islam. Pero es una ley antigua. Eso es lo que el talibán significa, no sé si ustedes saben, pero significa estudiante, y es el talibán, no los talibanes, porque el talibán es plural. El singular es talib, bueno, y significa estudiante. ¿Estudiante de qué? Estudiante del islamismo, ¿no? De la religión islámica, en una visión como esa integrista. Entonces, no es una invasión porque ellos son afganos. Y ahí hay una mezcla con la etnia más importante de Afganistán, que es el pastún o pashtun. Entonces son muy afganos ellos. Y hay un acuerdo, llegaron a un acuerdo con el gobierno norteamericano, anterior al de Joe Biden, al de Donald Trump, para que los norteamericanos pudieran retirarse, y el acuerdo fue no aceptar
que otros grupos que estuvieran por atacar a Estados Unidos pudieran tener sus bases en Afganistán. Ese es el acuerdo, ¿no? Entonces, ellos son, como decía, una visión bien extrema del Islam y como ellos creen que la ley que hay que obedecer es la Sharia, que es del siglo VII después de Cristo, entonces la mujer tiene un papel en la sociedad, según ellos lo entienden, que nosotros en Occidente simplemente no podemos estar de acuerdo, ¿no? Las mujeres tapadas, digamos, completamente, las mujeres que no pueden estudiar después de los 8 años. Bueno, ahora han hecho, como decía, porque los talibán vienen como en una onda distinta, entonces ahora sí pueden estudiar, pero separados de los hombres y con el velo. Entonces, eso es lo que en Occidente, digamos, que tiene mayor repercusión, ¿no? A nosotros nos impacta más eso. Entonces, y aquí hay un compromiso de la comunidad internacional de seguir conversando, presionando, y eso presionando lo pongo entre comillas, para que el talibán respete los derechos de las mujeres. Bueno, eso es lo que hay hasta ahora. A ver, tú nos ilustras respecto de lo que son los talibanes, respecto del talibán, Sí, rectificando como tú nos has señalado, un poco el panorama de Afganistán, que está en el centro de Asia, ¿no es cierto? Ya lo señalamos en algún minuto, pero es bueno orientar. Está en mm, el Medio Oriente, Kabul es su capital. Hay dos religiones fundamentales que prevalecen, los sunitas y los chiitas, mm, y que desde el punto de vista de sus riquezas básicas, en los minerales, el oro, el cobre, la plata, son su capital fundamental natural. Pero también hay muchas piedras preciosas y hay un elemento, no sé si es mineral o no, que pareciera ser que es que ha sido entendido, reencontrado recién, y que es un elemento que tiene mucho que ver con las nuevas comunicaciones. Es sí, un elemento interesante allí que sí. no tengo claro cómo se llama. Pero lo otro Tiene, importante tiene litio, por ejemplo, que tú avanzas, tiene litio y litio. tiene lapislázuli. Chile y Afganistán son los dos países que tienen lapislázuli en el mundo, por ejemplo. Ok. Pero Pero mira, tiene litio de mina, no tiene litio de salar como tenemos nosotros. mira. Pero tú avanzabas en un elemento interesante para nuestros seguidores. Sí, Un poco la visión. Aquí chocan dos visiones en realidad. Una sí, visión del talibán, sí. que es una cultura, que está mediatizada en un momento histórico y en un lugar geográfico determinado, como ya lo precisamos, Ujú, y que está incubado en una teoría que nos guste, no nos guste, la entendamos o no la entendamos, es parte de una tradición cultural histórica. mm, El tema es cómo eso choca con la visión internacional mm, que se tiene respecto de la convivencia entre seres humanos, sí, con la visión de este lado del mundo. mm, Pero, pero además tú nos señalas con mucha claridad un tema que yo creo que no hay que dejar pasar. Este es un acuerdo mm. con Estados Unidos, al menos. Ahora, te pregunto, ¿es solo con Estados Unidos ese acuerdo Mm. o es con los 7 países más grandes del mundo? No, que yo sepa es solo con Estados Unidos. Lo que pasa es que también estaba la OTAN. Bueno, Estados Unidos es parte de la OTAN, pero la OTAN también estaba como tal, como organización, y los países que la componen, estaba presente en Afganistán y también se retiraron. El retiro fue un retiro desordenado, no fue un retiro ordenado como debiera haber sido. Entonces ahí hay digamos, una mala evaluación
sobre el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. Han habido muchas críticas, pero no porque Estados Unidos se retire de Afganistán, sino que la forma en la cual se ha retirado. Porque Afganistán e Irak son guerras que en Estados Unidos le llaman las guerras eternas. Son guerras de Afganistán. Estados Unidos invadió Afganistán después del 11 de septiembre del 2001 y estuvo 20 años en Afganistán. Entonces, esa es una guerra, según ellos, una guerra eterna. Y el caso iraquí también. Entonces, Estados Unidos se va a retirar también de Irak, sí o sí. Claro, Entonces, con un desgaste humano y económico impresionante. exactamente. El punto es cómo. Entonces, como te decía acá, la crítica principal es cómo se ha retirado. Llegó y dijo, nos vamos, se fueron rápido y el talibán rápidamente también tomó lo que le faltaba por dominar en Afganistán. ¿Por qué lo hizo? Porque son disciplinados, porque no están divididos, aunque tienen visiones dentro, digamos, más extremas, menos extremas, sí, más pragmáticas, más ideológicas, digamos, sí, pero son un solo grupo y son, guste o no, el grupo más fuerte que hay dentro de Afganistán. Entonces, de hecho, en la práctica, en la actualidad, dominan todo el territorio. Y, y como Estados Unidos quería retirarse, llegaron a este acuerdo en la administración anterior de que el talibán no recibiera grupos que fueran a atacar a Estados Unidos. Y el talibán dijo que bueno, ahí hay dos grupos más en Afganistán que son también fuertes o que tienen cierta fuerza. Uno es Al-Qaeda y el otro es el Estado Islámico. Al-Qaeda y Estado Islámico ahora son enemigos del talibán. Hay que recordar que el 2001 Estados Unidos invadió Afganistán porque ahí estaba Osama Bin Laden. O sea, Al-Qaeda era amigo del talibán. Bueno, eso cambió. Ya no lo es. Y el otro, como decía, el Estado Islámico, que viene en retirada, que llegó a dominar una parte de Irak y una parte de Siria, y que también son enemigos del talibán. Entonces, bueno, esas son las condiciones. Y por eso que ahora el talibán está dominando todo el país y que acaba de formar un gobierno que tampoco ha gustado mucho porque es un gobierno donde básicamente hay duros, ¿no? Desde el punto de vista político y todo eso. Pero están cumpliendo con su acuerdo. Entonces lo que te decía es que Estados Unidos salió rápido, no salió de manera ordenada. Se vieron estas imágenes de la gente corriendo hacia el aeropuerto, y subiéndose como pudiera, aviones, que hizo recordar, no sé si tú te acuerdas, Juan Luis, de esas famosas imágenes del helicóptero cuando se va de la embajada de Estados Unidos en Saigón, Mm, Vietnam. mm. Porque Estados Unidos ahí se estaba retirando y el ejército de Vietnam del Norte estaba llegando ya a la antigua capital de Vietnam del Sur. Eso marcó la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, aunque, aunque Estados Unidos ya había sido derrotado hace bastante Venía tiempo. derrotado. Venía derrotado, exactamente. Bueno, entonces se retira Estados Unidos de Vietnam, avanza el ejército de Vietnam del Norte y la resistencia de Vietnam del Sur es débil, entonces rápidamente y finalmente Hanoi eh, logra su cometido, que es unificar a Vietnam. Eso pasó hace casi 50 años atrás. Entonces, ¿y qué está pasando ahora? Por lo menos en la imagen algo parecido. Entonces Estados Unidos no sabe ganar las guerras, porque las gana militarmente, pero las pierde políticamente. Qué buena conclusión. Eso, Cristian, sí. ¿cómo, cómo se ve el devenir de la situación? ¿Cómo la ves tú Mm, frente fundamentalmente a Europa y al resto del mundo? mm. ¿Cuál va a ser y en cuánto tiempo una relación, comilla,
normalizada o Sí, si va a ser posible una relación normalizada sí. con Afganistán y Bueno, con los talibán. de hecho, por ejemplo, China y la Federación Rusa están en la idea de tener relaciones normales con Afganistán. A China le interesan los metales que hay ahí, un poco No lo nos que... olvidemos que China ya tenía la bandera puesta cuando llegaron los talibanes, Sí, para dar por un supuesto. saludo al talibán. Así es. Rusia también. Y Estados Unidos yo creo que va a funcionar la relación siempre y cuando el talibán mantenga sus compromisos. O sea, va a tener ahí que mantener a raya a Al Qaeda y al Estado Islámico. Por ahí alguien piensa de que puede haber una guerra civil en Afganistán, porque hay otros grupos que fueron derrotados, obviamente, y que van a reaccionar, digamos, y que lo que están haciendo ahora es sumar fuerzas, ¿no? Pero que pronto van a aparecer, digamos, con operaciones y todo eso en contra del talibán. No sé si tendrán... aquí Afganistán es un país donde, por ejemplo, el Estado es muy débil o casi no existe. Es un país donde hay muchas tribus, hablábamos, o etnias, que hablábamos que la más importante es la pastún, pero no es la única. Hay tayikos, hay uzbecos, etcétera. Tayikistán y Uzbekistán son antiguas repúblicas soviéticas, que ahora son países independientes. Entonces, están dentro de la zona de influencia de Moscú todavía. Entonces, por eso que a Rusia le interesa esto, mantener estabilidad y todo eso. No sabemos lo que va a pasar allí, por el momento no se ve una fuerza capaz de enfrentarse al talibán, pero podría haber una guerra civil. Y por el otro lado, como decía, si se mantiene esta idea de ser más pragmáticos por parte del talibán, podría llegar a tener una relación, si no buena, por lo menos estable con Estados Unidos. Y ahí se tendería esto a consolidar, ¿no? Y, como decía, a estabilizar. Y, eh, y ahí no sé, en el del resto, ahí ya estamos hablando de un plazo más largo, ¿no? Cómo puede derivar, cómo puede evolucionar ese régimen. Acordémonos que Irán, por ejemplo, lleva más de 30 años con una república islámica. Claro, los iraníes son chiitas, los afganos son sunitas, ¿no? Esas son dos grandes visiones que hay dentro del Islam. En Mm. fin, o sea, hay complejidades, sí, pero por el momento yo diría que los talibanes están consolidando su posición, consolidando su poder. Permíteme intentar interpretar tu conclusión Sí, de hoy día con los elementos que hay, sí, que las relaciones internacionales serían un marco que favorecería la estabilidad en el corto periodo. yo creo, sí, Ahora, ¿sí? sí, Ahora te pregunto, una cosa son las relaciones internacionales mm, y que le van a ser el marco para una estabilización de la situación, mm, pero nosotros en Chile, en el mundo, mm, reconocemos las rebeliones sociales, populares, como el estallido social en Chile, como lo fue en Colombia, como lo fue en Perú, como han habido algunas movilizaciones en Estados Unidos, en distintos lados. ¿Tú crees que las mujeres en Afganistán pudieran generar una movilización social significativa o el temor es mucho? Y si lo sí. logran, poder concitar un apoyo internacional, dado que muchos dicen, y yo coincido en que este pareciera ser un periodo en que la mujer va a prevalecer. Sí.
en las relaciones internacionales. Y si Mm, se levantara un movimiento internacional de solidaridad, no sé hasta dónde podría llegar, pero... sí. No, yo creo que eso sí es posible. De hecho, ya ha sucedido. O sea, le ha hecho el talibán algunas concesiones a las mujeres. Ahí hemos visto a estas valientes, digamos, protestando en las calles de las ciudades afganas, sobre todo de Kabul. Y hay una presión internacional bien fuerte también. Entonces, el talibán ha aceptado esto, por ejemplo, que las mujeres puedan ir a estudiar a la universidad. También han dicho que las mujeres pueden trabajar, pero que tienen que obedecer la ley islámica. Bueno, entonces, pero no lo veo por ahora capaz, por ejemplo, de derrocar al talibán. Eso no lo veo. Ni Pero de sí generar una veo, situación demasiado conflictiva. claro, sí veo una, un- una presión allí que pueda significar mayores derechos para ellas. Sí, eso sí es posible. Ya. Oye, quiero que toquemos otro tema que tú acabas de Sí. enunciar y que lo tenía yo en mi pauta de conversación. Ujú, China, ujú, decíamos, estaba como esperando que arribaran el talibán a Afganistán y que se ujú, consolidara la toma de posesión. Y algunos programas de televisión señalaban que China ya saludaba con la bandera en ristre ujú, esta ascensión al poder del talibán. Pero China está en un concierto internacional de interesante lucha por el poder social y el control económico del mundo ujú, frente a Estados Unidos y a otras potencias. ujú, Además que yo sostengo, en el marco de mis limitaciones de conocimiento, de que China ha tenido de modo permanente un sentido de imperio. sí, El sentido imperialista está desde la base en China, como creo que también lo está en Estados Unidos, en Rusia y en mm, algunos otros países. Y por tanto, ellos entraron y yo tengo la impresión o la información de que ellos ya son dueños de mineras de cobre o mm, ya tienen el control o ya estarían produciendo cobre mm, eh, en Afganistán. mm. Sin lugar a duda que en el mercado internacional del cobre eso va a traer consecuencias y Mm, pudiera traerlas, no sé si a corto, a largo, a mediano plazo también para Chile, teniendo en cuenta de que uno de los compradores fundamentales nuestros es son los China, chinos claro. y los mayores compradores. Además, porque yo tengo la impresión de que además ellos funcionan en la economía y en la sociedad con procesos cíclicos. Hay Mm, procesos en que ellos compran, 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 acumulan y después usan, usan, usan. claro. Y por tanto, ¿cuánto ves tú que se va a ver alterado y cuánto podría afectar a la economía futura chilena una situación como esta? Mira, no ¿Y cuánto tengo, de provecho tiene para el desarrollo de China este sí, no espacio? tengo, no tengo datos que me indiquen cuál es el potencial que tiene Afganistán en cobre. Obviamente, si tiene algún potencial, que parece que sí lo tiene, ahí van a estar las empresas chinas para explotarlo. Eso no me cabe la menor duda. Y cómo funciona este mercado en el mundo, si hay más oferta, bajan los precios. Entonces eso a nosotros nos afectaría. Y al revés, si hay más demanda que la oferta, suben los precios. Hemos tenido, esto es cíclico, como tú bien lo dijiste, pasamos por un momento que se llama el superciclo de los commodities, hace unos años atrás, donde todos los recursos naturales que se transan en el mundo subieron de precio. Entre otras razones,
muy importante el hecho de que China estaba creciendo. Entonces demandaba muchas materias primas, cobre, petróleo, de todo. Ese superciclo se terminó, en 2004 por ahí se terminó. Y después de la pandemia, una vez que pase la pandemia, no es, porque de hecho ya se han visto alguna tendencia al respecto, no sería raro que se pudiera producir otro superciclo. Y si eso es así, entonces las minas de cobre que hayan en Afganistán tienen más valor y por lo tanto también más posibilidades que entren al mercado con sus productos. Y como les decía, eso tiende a estabilizar los precios o a bajar. Entonces sí, claro, pero yo no sé cuánto cobre tiene Afganistán. No sé cuán difícil es explotarlo o cuán fácil es explotarlo. O, Pero o- o- no me cae la menor duda que a China sí le interesa, por supuesto. Ahora, China en lo que está básicamente es en su desarrollo económico y está a las puertas de ser la primera economía del mundo. Ahora eso trae aparejado por cierto desarrollo político y militar, pero ahí va más lento. Ahí todavía Estados Unidos es lejos la primera potencia. Estados Unidos es lejos la primera potencia militar del mundo, lejos. Y después viene Rusia, no China. Y desde el punto de vista político, China está ahí entre los 3, 4, 5 grandes potencias, pero tampoco es la primera. Entonces, esto es esto es un proceso, ¿no? Es un camino. Y los chinos, como te decía, no, los chinos dicen que no, que ellos lo que sí son, porque tú sabes que China en China no se llama China. China en chino se llama el país del centro. ¿El centro de qué? Del centro del mundo. Y antes se llamaba el imperio del centro. del imperio. ¿De qué centro? Del centro del mundo. Entonces, del centro o del medio, pero es el mundo. Entonces, lo que ellos dicen es China siempre ha sido un país importante. Lo que nosotros queremos hacer es volver a ser importante. Punto, nada más. Ahí nos Mm. quedamos. Y esos son sus objetivos para el 2049, que es cuando se cumplen 100 años de la República Popular China. Entonces lo que tenemos acá es una potencia emergente, con mucha fuerza en lo económico, pero donde todavía le falta complementar lo político, lo militar, etc. Mm. Eso es lo que te puedo decir. O sea, no, yo no sé No, yo no sé no. cuál es el potencial afgano en cobre, por ejemplo. Sí sé que tiene, pero no sé cuál es su potencial. Pero en minerales y en piedras preciosas son como los elementos centrales. Oye, a propósito de lo que tú señalabas de los 100 años de China, eh, interesante sería organizar una, un panel Mm. para avisorar o intentar avisorar algunos elementos de la influencia de China en el mundo Muy en el interesante próximo sería, periodo. muy interesante. No está de más tenerlo en cuenta. Capaz No, que nos dé el tiempo y las condiciones para organizar algo así y por supuesto que estará nuestro estimado Cristian Fuentes Vera, profesor de Relaciones Internacionales, invitado a un evento como este. muy bien. Nosotros antes de la pandemia hicimos muchos encuentros de debate, de análisis respecto de la realidad política nacional en Chile y nos fue Ujú. bastante bien. Esperamos que en algún minuto las condiciones de salubridad nos permitan Mm. volver a reencontrarnos con nuestro público, no Claro. solo, no solo en Concepción, también en Santiago. Pero, Cristian, te invito, y Mm. discúlpame tú, a que me digas Mm. o plantees tu tesis respecto de cómo ves, así cortito, Mm. puede ser poco más que un título,
respecto de la situación afgana a corto y mediano plazo? Bueno, ahí hay dos que de hecho ya lo hemos comentado. Creo que hay dos grandes tendencias. Uno es a la consolidación del régimen y la otra es hacia la guerra civil. Entonces, creo que actualmente las potencias están, y cuando digo potencias no digo solo Estados Unidos, digo también China, digo también Rusia, y en un papel bastante más atrás la Unión Europea. Las potencias están más bien por la consolidación, por la estabilización. O sea, por cierto, su primera apuesta no es por consolidar el régimen talibán, pero sí por consolidar la situación en Afganistán. Por el momento no existe una fuerza de mayor peso que el talibán en Afganistán. Entonces, esa sería una tendencia. La Y la intervención estabilización. extranjera ya falló ya, Claro, ya falló la intervención extranjera, entonces que no así tiene no. sentido. Y la otra es lo que te decía de que empiecen a aparecer grupos contrarios al talibán con cierta fuerza militar, y eso es la guerra civil. Entonces, eh, creo que por el momento está la situación más cercana a la estabilización. Entonces vamos a tener un régimen talibán fortalecido durante los próximos años. En esa primera tendencia de estabilización, ¿tú ves que se va a acentuar este nuevo rol del talibán en términos de ser, comillas, un poco más abierto, si se puede Sí, usar el sí, término? sí, yo creo que va a ser un poco más abierto, pero poquito. O sea, para nosotros, muy poco. Claro, Para porque él, lo que pasa es que sí, está el tema de cultura, sí, sí, la cultura bien entendida como sí, una visión de un momento histórico determinado en un lugar geográfico determinado de acuerdo a la historia que esos así espacios es, tienen. así es. O sea, alguien por ahí hablaba de que ¿por qué no hay mujeres en el gobierno? Porque los talibanes no creen que las mujeres tengan que estar en el gobierno. Entonces, la mujer tiene que estar en su casa y siempre tiene que estar bajo la supervigilancia de un hombre, ya sea su padre, su hermano o quien sea. Entonces, y las mujeres no se pueden mostrar. Bueno, esa es su visión, esa es su, como decía la Charia, las mujeres no pueden estudiar después de los 10 años, y esas cosas que a nosotros nos parecen terribles son parte de no solo de su cultura, sino de su visión religiosa, ¿no? Y necesitan un proceso de cambio si es que Para ir alguna vez va a cambiar. abriéndose, claro, para ir abriéndose lo van a ir haciendo al principio como una concesión, qué sé yo, una concesión molesta. Eh, no sé, Y además, pues, Cristian, tal como fue en Chile y en el resto del mundo, no nos olvidemos que las cafarenas en Chile no son el resultado nada, de, nada se ha logrado sin movilización y sin lucha. por Nada. tanto, ellos Ni, están más atrás en el paso de la historia, en el ni paso en de la derechos transición. sociales, ni en derechos culturales, ni la mujer en Chile recién votó por primera vez en las municipales de los años 30, no me acuerdo exactamente, 32 Exacto, creo, algo así. sí, por Y ahí, en la 24. presidencial recién por el general Ibáñez, el año 52, recién. Ahí está ahí nomás, pues. Ahí no. Entonces, que estas cosas son lentas, pero lo que pasa es que el talibán es muy extremo en esto. Entonces, nosotros recordamos a las mujeres con burka, por ejemplo, tapadas enteras. Bueno, yo estoy en Santiago yo he visto mujeres con burka, porque son de comunidades religiosas musulmanas tradicionales. He Y visto no en la son calle obligadas por nadie más que por la tradición. por su tradición y su religión. Entonces, pero a nosotros eso no nos impacta, no estamos acostumbrados a eso. El otro día veía una foto del año 1900 de mujeres saliendo de la Catedral de Santiago.
casi como las afganas, con velo, tapada la cabeza, con vestidos negros largos. Yo me acuerdo de unas abuelas y unas bisabuelas cuando yo era chico que se vestían de negro y de café. Como ciertas congregaciones de monjitas que usaban eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces las cosas, bueno, insisto, o sea, el talibán es demasiado extremo, es muy extremista, entonces a nosotros nos choca. Bueno, pero así están las cosas. Oye, Cristian, en el nombre de la dirección de La Ventana Ciudadana, yo quiero agradecer no solo esta oportunidad de conversar contigo del tema de Afganistán, sino que además tus permanentes colaboraciones a través de tus artículos que nosotros publicamos semana a semana. Muchas Pero gracias, yo no, Juan Luis, por la invitación. pero yo no quisiera despedirme de ti eh, solicitándote que demos un saltito, aprovechando tu condición de profesor y estudioso de las relaciones internacionales. ¿Ya? Y cuando hablamos de relaciones internacionales, hablamos de las relaciones entre países, hablamos de las relaciones entre Claro, seres humanos, hablamos de las conductas humanas. Y por tanto, claro. yo te quiero preguntar eh, respecto de lo siguiente. Al comienzo de la pandemia, la Ventana Ciudadana reunió a algunos expertos en estas materias para hacer una pregunta. Mm, Pregunta que todavía está en el aire. ujú. ¿Cuál va a ser la conducta del ser humano? ¿Cuál va a ser la conducta de los gobernantes? ¿Cuál va a ser la conducta de los capitalistas, Ya, los dueños de las industrias, los dueños de los capitales, sí. respecto del desarrollo humano después de la pandemia? ¿Habremos cambiado como seres humanos? ¿Habrá un cambio conductual? ¿Entenderemos la necesidad de respetar el medio ambiente y de respetar la vida humana? Mm. ¿Crees Bueno, tú que hay alguna posibilidad y sí. en qué se basaría esa posibilidad? Bueno, la respuesta a esa pregunta es larga y es compleja, es complicada. Entonces, no sé, yo podría decir algunas cosas, como avanzar en algunas cosas. Te Yo invito a creo ello. que la naturaleza humana no va a cambiar con la pandemia, pero sí, por ejemplo, hay un aviso muy fuerte sobre el tema del cambio climático, por ejemplo. Y el cambio climático sí requiere cambios en el modelo de desarrollo. Entonces ahí tenemos una primera visión con respecto a que si seguimos produciendo como producimos actualmente, el planeta no da, no da. O sea, si no logramos en unas décadas más bajar el calentamiento global o impedir que la Tierra eh, suba de temperatura más allá de 1,5 grados, entonces los cambios van a ser tan fuertes que es muy probable que lugares enteros, por ejemplo, queden debajo del agua, que tengamos, o sea, un desastre planetario. Pues, en eso sí hay conciencia y eso está marchando. Ahora, ¿con qué velocidad? Bueno, está en discusión, es cierto. La pandemia, eh, ¿por qué se produce este tipo de pandemia? Se produce porque hay una relación también con la naturaleza que el hombre no respeta. Entonces, dentro de esa conciencia que se está tomando, sí cabe, digamos, decir, no, la relación con la naturaleza debe ser distinta. Sí, eso camina. Pero lo otro es que el cambio, como decía antes, del modelo de desarrollo es una cuestión que está ahí, ¿no? Que es muy, que requiere una respuesta inmediata. Por ejemplo, cambiar el uso de combustibles fósiles.
Ya se encontró un combustible que es inagotable que se llama hidrógeno. Pero el hidrógeno, sí, porque, no sé si tú sabes, pero el hidrógeno no está solo en ninguna parte. Hay que, hay que Aislarlo. extraerlo. Entonces, por ejemplo, del agua. Pero hay que extraer la molécula de hidrógeno. Y para eso se necesita energía. Si esa energía es con energías limpias, entonces se llama hidrógeno verde. Eso ya está, ya lo sabemos, ya sabemos que Chile puede ser un gran productor de hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque Chile tiene mucho sol, ¿no? Está el desierto de Atacama, entonces, bueno, en fin. Entonces, sí, esas cosas están en marcha, el cambio tecnológico está en marcha. Em, y también está en marcha esta mayor conciencia, como decía, y eso implica temas que tienen que ver con la cultura, etcétera, etcétera, por ejemplo, del reciclaje. En el caso nuestro, en una parte importante de Chile hay una sequía terrible que ya lleva más de 10 años. Entonces nosotros vamos a tener que usar el agua de una manera distinta. Eso también está en marcha. ¿Cómo reciclamos? Pero no es solo reciclar, sino también es gastar menos, es gastar lo justo, es que, por ejemplo, la agricultura use el sistema de riego por goteo, por lo tanto hay que cuidar el agua. Sí, eso también está entrando muy fuerte, eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Esto no es ciencia ficción, lo estamos viendo en estos momentos. En el tema de la globalización, las cadenas de valor mundiales se están acortando, pero eso también ahí es por la pugna entre Estados Unidos y China. Entonces, la cadena de valor ya tiene algunas dificultades. Si uno dice, bueno, por ejemplo, este computador, yo hago una parte de este computador en Filipinas, otra parte de este computador en Corea, esta otra parte lo hago en China, lo armo aquí, y el software lo hice en Estados Unidos. Eso que es una cadena de valor, por la pugna con China se está cortando. Entonces, a lo mejor las cadenas, o sea, la globalización no se va a terminar, pero va a haber una perspectiva más regional en la producción de bienes y de servicios. No sé, pues eso puede ser también, eso cambia y pone, por ejemplo, el tema de la integración latinoamericana en primer lugar. Lo que hemos hecho nosotros en Chile nos adelantamos bastante a la compra de vacunas, por ejemplo, y por eso que hemos podido vacunar a la población. Otros países no han podido hacer eso, son países cercanos, incluso vecinos, y no hemos tenido cooperación entre nosotros como corresponde. Esto es una pandemia, entonces la solución a esto no es individual. O sea, en Chile podríamos tener 0 casos, 0 fallecidos, y si tenemos a los países vecinos llenos de coronavirus, entonces no sacamos nada, porque en algún momento esto se va a filtrar, ¿no? Entonces nos tenemos que ayudar entre nosotros. Chile hizo hace poco una donación de vacunas, creo que a Perú, no me acuerdo exactamente. Bueno, eso lo tenemos que hacer, pero masivamente. Entonces tenemos que ponernos más de acuerdo entre los que estamos más cerca. Todas esas cosas están en marcha. Entonces, si de aquí a unos 5 años más o de aquí al 2030 todo eso se ha logrado de alguna manera, entonces ahí ya estamos en otro mundo. Pero es no solo en la pandemia, son varias cosas, son varias tendencias que están desarrollándose en paralelo. Pero como tú dices, en este diálogo ciudadano que hemos tenido con Cristian Fuentes Vera, hablando no solo de Afganistán, sino que rematamos con una visión de nuestro mundo, en el cual dejamos de manifiesto que hay pendiente un cambio conductual humano, una visión sociológica en que el individualismo no siga prevaleciendo por sobre el interés colectivo, la solidaridad como elemento central y lo que tú señalabas, Cristian, la necesidad de que, comillas, los modelos económicos y productivos vayan cambiando. No solo el modelo
económico, sino el modelo productivo y el modelo económico El vaya tema de la teniendo. migración también, Juan Luis. Sí, El tema de la migración, tú, no sé, yo soy más viejo que tú, digamos, pero tú recordarás como siempre Chile ha sido más bien reticente a la migración, así más bien es. cerrado a la migración. Y ahora no. Y la migración, entre otras cosas, aporta mucho, aporta en profesionales, aporta en mano de obra, aporta en diversidad cultural. Y eso ya significa un país distinto. Así es. Bueno, Cristian, una vez más, en nombre de la dirección de La Ventana Ciudadana, te damos las gracias por este encuentro, este diálogo ciudadano contigo y con nuestros amigos, intentando poner temas que generen discusión, análisis. Cuando digo discusión, digo diálogo ciudadano, Claro. digo no eliminar los argumentos del resto, sino concordar un desarrollo de razonamiento colectivo, cosa que nos cuesta tanto. Yo digo, Exactamente. apenas pensamos, razonamos individualmente poco y Así. colectivamente mucho menos y nos hace falta. Dejo los micrófonos de La Ventana Ciudadana para que Cristian Fuentes Vera, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Chile, se despida de nuestros seguidores en distintos lugares del mundo. Bueno, muchas gracias a la Ventana Ciudadana y a ti, Juan Luis Castillo, por haberme invitado. Ha sido una conversación muy interesante. Se nos ha pasado la hora, por supuesto. Y bueno, aquí quedo a disposición de ustedes cuando lo estimen necesario y conveniente. Así que un abrazo a todos y a todas que nos ven y nos escuchan en Chile y en el resto del mundo. Me despido yo también, no sin antes darle los agradecimientos a nuestro permanente colaborador, Rodolfo Kohler, quien hace las maravillas necesarias que no somos capaces nosotros los que somos retrasados en términos de la digitalización y que nos ayuda a poner en práctica estos diálogos ciudadanos a distancia. Muchas gracias y saludos a todos y a todas en Chile, en América Latina y en el mundo.